Bien, cambiando un poco y entrando en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías capítulo 8, esta es una historia atractiva. Es una descripción de una reunión, si pudiéramos decir, no de la iglesia, pero prácticamente el pueblo de Israel unido para buscar a Dios, donde familias enteras estaban ahí, esperando escuchar el gran mensaje de la palabra de Dios. Se había generado una gran actividad y se hizo un gran púlpito con una enorme altura para poder cubrir a todos aquellos que estaban a la distancia. Las familias se habían estado desgastando, trabajando en construir las murallas, en buscar seguridad para su entorno y levantar el templo una vez más. Y ahora se habían dado cuenta que habían invertido tanto tiempo y esfuerzo en construir la obra de Dios que se habían olvidado de edificar su propia vida. Y esto es muy común en la vida cristiana. En ocasiones pasamos mucho tiempo tocando en la iglesia, cantando, sirviendo, de alguna u otra forma. Y eso nos releva de tener una relación, de una comunión de mayor profundidad. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos a veces en los ministerios, porque están tan inmersos en el hacer que se les olvida hacer. Y lo más importante, la prioridad del cristiano no es hacer. Esa es la consecuencia de lo que somos. Y precisamente esta es la razón por la que Esdras levanta su voz para poder abrir el libro y compartir el gran mensaje que cambia y transforma. Este es uno de los grandes retos para todos los pastores o predicadores. Esta es una ilustración de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Podemos ser activistas en la iglesia, sí, pero como resultado de lo que somos, de aquello que inunda y llena nuestras vidas. Así que esta historia contiene una gran cantidad de lecciones que son atractivas y de gran impacto para nuestra vida práctica el día de hoy. Uno de los libros favoritos en relación a varios aspectos es para mí Nehemías. Claro, decimos cada libro, pero hay ciertos aspectos en ciertos capítulos que tienen una relevancia enorme, que tiene grandes lecciones, como mencioné el viernes pasado acerca de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene su autobiografía diciendo lo que Dios había hecho para él. Y una de las palabras que más me impacta en los primeros versos del capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor está hablando, dice: conviene que yo declare las cosas que Dios ha hecho conmigo. Qué tremendo que cuando Dios hace algo en la vida de un creyente o empieza a ser un creyente, no puedes callar, no puedes permanecer en silencio. Lo único que sabes hacer cuando empiezas a caminar con Dios es hablarle a todo el mundo de lo que Dios ha hecho contigo. Es impactante. Y ahora nos encontramos con un panorama muy grato. Acompáñame al verso 5 del capítulo 8. De esta manera, libro de Nehemías. Abrió pues Esdras el libro a oídos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La ardua labor de construir las murallas les había tomado absolutamente hasta el último gramo de sus fuerzas. Habían estado trabajando con una mano con la espada y con una mano con la pala. Habían estado divididos, pero había llegado el final. Y ahora entraban en otra faceta. Niños, adultos, todos mezclados, esperando el gran mensaje, la palabra de Dios.
Nosotros nos quejamos porque el pastor predica 45 minutos, una hora. ¿Sabes cuántas horas invirtió ahí? 6 horas. El primer sermón de Esdras después de la reconstrucción fue un sermón de 6 horas. Wow. Hoy una gran cantidad de dogmas que no comparto. ¿Cómo hacer para que la congregación esté alerta? ¿Cómo hacer para que tengas la audiencia perfecta? Sermones de 15 minutos, mejor no hablo nada. Mejor no hablas nada. No es el tiempo, es lo que se tiene que compartir. Y es aquí donde quiero llevarte, precisamente porque lo que estamos viviendo son condiciones de hombres, cuando en realidad estás encontrando a una congregación que cuando se levanta el sacerdote y empieza a abrir el libro, todos empiezan a hablar, amén, amén. Haz de cuenta que estamos en la iglesia. Haz de cuenta que estamos en la congregación cuando hablamos aquello que nos es común, que nos es impactante, lo que valoramos, el consejo de la palabra de Dios. Así que Esdras no había sido mencionado hasta el día de hoy o hasta este momento en todo el libro de Nehemías. No había sido colocado al frente, porque la obra realmente estaba dirigiéndose en el ámbito más civil, físico, material, arquitectónico. Pero ahora, cuando es el tiempo de lo espiritual, Nehemías, esa es una de las grandes lecciones que necesitamos aprender. Nehemías decide sustraerse, no queriendo usurpar una función que no le pertenecía. Él decide sustraerse porque conoce a quién Dios ha llamado, a quién Dios ha colocado, y eso es precisamente lo que a veces no queremos entender, que Dios ha llamado a algo, a alguien específicamente con un propósito, y esa es la razón fundamental para llevarlo a cabo. Bien, ¿qué está diciendo aquí? Que Esdras levantó el libro ante los ojos de los demás. Esa es precisamente la gran misión, la exposición de la palabra es la revelación de la voluntad de Dios. El pueblo había estado dirigiéndose por una u otra manera, y a veces nosotros de igual forma. Cuando perdemos el contacto con la palabra de Dios, pretendemos implementar acciones como resultado de lo que creíamos, de lo que teníamos en el pasado, pero al perder el contacto con la palabra de Dios, somos sustraídos de esa fuente poderosa de cambio en la vida para dejarnos conducir por las circunstancias, por el consejo de otros y aún por lo que ciertas propuestas puedan venir. ¿Qué estaba sucediendo? Y eso es algo que necesitamos colocar. La palabra de Dios en ocasiones se convierte desde el púlpito en una información. Se convierte en una información que lamentablemente se concede como algo que creemos que es lo apropiado, pero aquí es donde necesitamos darnos cuenta. La información no transforma las vidas. Aun cuando sea la palabra de Dios, cuando solo es información, solo apela al conocimiento, solo apela a la capacidad académica para formar criterios, para formar pensamientos, pero no para penetrar en lo más profundo de las vidas. Y lo que estaba haciendo Nehemías no era simplemente brindar información. Un pastor responsable, honesto, con un llamado, no puede conformarse con solo exponer de vez en cuando un texto y solo hablar de él o hablar de otras cosas y colocándolo solo al frente como motivo de lo que tiene que decir.
La responsabilidad de un liderazgo está directamente ligada con el llamado y lo que debe decir como resultado de lo que fue llamado a hacer. Esdras no cambió las dinámicas. Esdras conocía perfectamente que lo único que pudiera traer libertad, fortaleza, transformación de vidas, cambios de conducta, no era simplemente una lectura, era la exposición de la palabra de Dios. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, y en este caso era a través de la lectura de la palabra, esto no solo va a proveerte una información adicional, será aquella que va a ir paso a paso moldeando la vida, mostrándonos la senda que se requiere para vivir conforme a lo que Dios espera que hagamos. Fuimos creados para adorar a Dios, pero también fuimos creados para agradar a Dios. El propósito de la conversión es vivir acorde a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios si no tenemos la fuente que Él ha colocado para revelarse a sí mismo, que es su palabra? Este es un gran problema que tenemos en una enorme audiencia cuando los púlpitos solo se han convertido en fuentes de información, pero no en la predicación como lo hizo Esdras. Predicar no es hablar. Cuando tú leas este capítulo te vas a dar cuenta que Nehemías y los que estaban con él haciendo la obra no era solo la declaración, era darle el sentido apropiado, era enseñar a la iglesia, en este caso al pueblo, y propiciar en su entendimiento cómo poner en práctica esa palabra para vivir acorde a lo que Dios hace o lo que Dios pide. Y esto es un problema que tenemos el día de hoy, puesto que mientras no se predique la palabra, no tendremos vidas transformadas. Qué impactante. Para mí, cada vez que leo, por ejemplo, como en este caso Nehemías, una vez más confirmo que el mensaje del pastor no debe basarse en motivaciones. El mensaje a enseñar no son las teologías que el mundo tiene. No es tampoco los resultados de la conversión, como es la prosperidad, las bendiciones, la sanidad, no. El propósito de la extensión o predicación de la palabra debe ser la declaración de la perfecta voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Porque cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios y decidimos llevarla a la práctica, cosas sucederán, cosas van a cambiar. Nehemías le cede el lugar a Esdras. Qué lección tan grande de humildad. Es como cuando Esteban está teniendo ese enorme impacto de avivamiento en el libro de los Hechos en Samaria y están agregándose cientos y cientos de personas para conocer al Señor. Pero cuando vienen aquellos apóstoles, Felipe decide cederles ese lugar y sustraerse de ser el que tenía en sus manos la obra para propiciar que otro trabajara. ¿Qué lecciones de humildad también tenemos que aprender nosotros? A veces no logramos dar en el clavo porque nos falta humildad. Nos falta humildad. Y eso es una de las más grandes características en los siervos. Jesús dijo, porque ejemplo les he dado. ¿Cuándo? Después que les hubo lavado los pies, dándoles ejemplo de humildad. Pero ¿qué sucede? La responsabilidad del liderazgo, acompáñame a Hechos 20:17, por favor. No podemos reposar simplemente en hacer algo. La responsabilidad del liderazgo es la edificación, no el entretenimiento. Y dice aquí este verso, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y dice, aquí estoy, permíteme, porque
dice, verso 27, porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Esa cita necesitamos, es 27, no 17. Gracias. Por eso la leí y dije, ay, aunque es de Éfeso, pero no es. Porque no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo estaba una vez más instruyendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso que el propósito de su llamado no es entretener a las ovejas, no es darles unas breves palabras, no es incentivar sus conductas anteriores, no es divertirlos, porque hoy tristemente algunos pastores ya no quieren decir que son pastores, hoy son directores de eventos. Hoy simplemente están desligándose de una posición que probablemente es verdad, Dios no les ha dado, pero lamentablemente están colocando una condición y una mala enseñanza. Porque la función del pastor de liderazgo no es decirles lo que quieren escuchar, es exponer todo el consejo de la palabra de Dios. Mira, hay cosas probablemente que son difíciles y aún para el pastor hay momentos en que exponer una palabra, porque a veces es de exhortación, una palabra en ocasiones fuerte, es parte del consejo de la palabra de Dios. Es toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, no ciertos pasajes que van a ser cómodos para propiciar que vivamos como queramos. ¿Recuerdas por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Porque quería un pueblo especial, un pueblo para Él, un pueblo que reflejara su carácter, su conducta, que supiera comportarse ante los demás pueblos como un pueblo especial. Así que Israel había fallado en esto. Y Esdras empieza a leer el libro que trata con la conducta, con el carácter, con todo lo que somos. Si este fuera la oportunidad para compartir en el seminario acerca de los tipos de predicación, diríamos que la exposición o el expositivo es el que más impacto propicia, porque la predicación expositiva habla lo que el texto dice que es, no lo que pretendo que diga. No es lo que quiero que diga, es lo que dice. Y es precisamente por eso en el Salmo 119 dice que la exposición de tus palabras alumbra. ¿Cómo podemos caminar tomados de la mano de Dios si no conocemos a Dios? Yo me he encontrado con tantas personas diciéndose ser creyentes, pero ignorando quién es Dios. No conocen ni lo más elemental de Dios. En ocasiones anteponen y dicen es que Dios es amor y Dios nunca haría eso. Déjame decirte que el Dios de la Biblia es justo y que Dios hará lo que dijo que haría, porque todos nuestros tratos con Dios tienen que ver con su amor, con su gracia, pero también con su justicia. Por eso la predicación expositiva es la que debería ser prevaleciente en cada liderazgo, porque esa exposición será lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Y cómo me acuerdo de una gran anécdota de Billy Graham. Este hombre siempre, por años y años, probado en las diferentes etapas o esferas de la vida, y era continuamente entrevistado en la televisión. Y uno de esos hombres que era muy duro, Letterman creo que se apellidaba, siempre lo entrevistaba y le decía, oye, ¿tú qué opinas sobre este tema? Y Billy Graham siempre decía, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y cada entrevista
era igual, hasta que cuando llegó la última entrevista para Billy Graham, este hombre le recordó: tú siempre eres el mismo, nunca me diste una oportunidad para escuchar tu opinión sobre cierto tema. Tú siempre me dijiste que es la Biblia la que determina lo que se debe hacer, lo que se debe pensar y lo que se debe creer. Pero entrevistó a otros predicadores, a uno muy famoso de Houston, y le preguntó lo mismo: ¿tú qué piensas sobre este tema? En especial lo que Billy Graham dice, que solo hay un camino para ir al cielo. Y este hombre declaró: bueno, yo acompañé a mi padre a muchos viajes para África, para todos esos países, y yo sé que, perdón, hay otros caminos para ir al cielo. ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar eso? Perdón. ¿De qué se trata entonces? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la iglesia actualmente es una gran cantidad de pastores alejados de la verdad de la Biblia para enseñar otros libros que solo pueden proveer motivación, autoayuda, un evangelio de autoprosperidad, un evangelio que está solo relacionado al bienestar común. Pero la voluntad de Dios ya casi no se conoce. Cuando tenemos el libro que ha sido más perseguido, el libro que contiene los tesoros y los secretos que cualquier generación quisiera poseer, este libro se ha preservado de una manera sobrenatural a pesar de los siglos y siglos, para que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo predicamos? ¿Qué predicamos? Esdras se levanta y empieza a compartir la palabra. Y en ocasiones no alcanzamos a medir el enorme impacto de penetración que esa palabra viva y eficaz tiene para tocar al más duro, para tocar al más profundo de los sentimientos, para quebrantar al corazón más duro que el diamante. Y esta palabra tiene la capacidad de transformar vidas. ¿Cuáles son los efectos de escuchar la palabra de Dios o los resultados? Porque recordarás, el Señor Jesús dijo: cuando el sembrador salió y dejó esas semillas, había resultados. Y uno de los grandes logros para sembrar la semilla debe ser hacerlo en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, pero sembrar la palabra que puede cambiar vidas. Uno de los hechos que vas a encontrar aquí en el libro de Esdras es que ellos empezaron a llorar. Verso 9, si lo tienes tú ahí, permíteme leerlo rápidamente. A la mitad dice: no se entristezcan ni lloren. ¿Por qué? Porque lloraba el pueblo al escuchar las palabras de la Escritura. Habrá momentos en que esa palabra penetre hasta la fibra más profunda, confronte nuestro pensamiento más íntimo, como un espejo nos revele quiénes somos a la luz de lo que hacemos. Y si conocemos la voluntad de Dios, entonces va a producirse una convicción. Habrá un dolor por haberle fallado a Dios. Habrá un dolor por no haber hecho lo que Dios esperaba que hiciéramos. Pero hoy no queremos en los púlpitos compartir algo que atente contra la emoción de las personas. Hoy se considera llorar como resultado de escuchar un sermón que es la palabra de Dios, se considera como algo impropio o políticamente inaceptable. ¡Qué tremendo! No es porque sea permanentemente la palabra que vaya a hacernos llorar, pero sí en ocasiones esa palabra va a ir a lo más profundo para exhortar nuestra vida, para llevarnos de la obscuridad a la luz, para liberarnos de la esclavitud del pecado a la libertad.
Y es porque cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, hay una diferencia entre hacer lo que queremos y hacer lo que debemos. Entre hacer aquello que le agrada a Dios o aquello que me agrada a mí. Y es donde está la lucha. Pero cuando no enseñamos desde el púlpito la voluntad de Dios, permitimos que las personas hagan como deseen, como resultado de no ser nosotros claros por diferentes formas. Quizás por temor a que ya no diezmen, por temor a que no asistan a la iglesia, por temor a no ser populares. Mira, Esdras era lo que menos tenía en mente. Esdras compartió más allá de los protocolos que institutos o maestros nos dicen. La última que escuché acerca de cómo tener una predicación expositiva sana, apropiada, que tuviera la atención de todos los oyentes, ¿sabes cuánto? 17 minutos. ¡Wow! Comparado con el tiempo de Esdras. No es que debe haber una reglamentación, pero necesitamos darnos cuenta que escuchamos más cosas durante 6 días que escuchar la palabra de Dios. Escuchamos más en nuestra vida cotidiana de otras cosas que aquello que puede cambiar, transformar y sobre todo penetrar para cambiar nuestra vida. Así que hoy ya no es popular tocar temas. Cuando el Espíritu Santo impulsa al predicador, al pastor, para hablar cierto tema, no creas que el pastor lo va a hacer con alegría. No, el pastor le duele, el pastor está luchando por no querer hacerlo, porque a mí me toca en ocasiones hacerlo. Y yo estoy luchando, Señor, eso no. ¿Cómo puedo tocar eso? ¿De qué manera? Y una y otra vez el Señor dice, para eso te llamé, para hablar mi palabra. Y se hace con amor, pero tienes que hacerlo. Yo estoy seguro que si no compartimos la verdad, es lo que hoy estamos viviendo. Una gran mayoría de creyentes actualmente ha estado experimentando grandes crisis espirituales, crisis emocionales, como resultado de no tener una fortaleza espiritual que los sustente en medio de la adversidad. No saben cómo accionar, no tienen recursos para enfrentar el momento actual porque son exigidos demasiado, los abruma la crisis y no saben cómo actuar. ¿Por qué? Porque no fueron preparados anticipadamente ni les enseñaron las verdades bíblicas, como Pablo estaba diciendo, porque he rehuido enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Porque cuando el pastor invierte cada vez en enseñar conforme a la veracidad de la palabra de Dios, habrá oportunidad de aprender, de recurrir a la palabra de Dios en los tiempos de crisis, como hemos estado escuchando, porque el Señor no se cansa, porque el Señor es tu levantador, porque el Señor es quien vela por ti. Cuando tú tienes la habilidad de poder compartir estas cosas y el pueblo escuchar y aprender, entonces vas a tener un creyente cada vez más sólido, cada vez más firme. La estabilidad espiritual de un creyente está en relación con su capacidad de conocer a Dios y de poner en práctica lo que conoce. Si tú aspiras a ser un creyente maduro, un creyente con un alto grado de efectividad, el recurso es conocer e invertir más tiempo con el Señor. Jesús dijo, si mi palabra no permanece en ustedes, si ustedes no habitan en mí, fue lo que dijo Jesús. No podemos pretender producir cristianos en masa. Un creyente es individual. Una iglesia no puede tampoco aspirar a ser sólida o fuerte a menos que no esté cimentada en el fundamento real que es la palabra de Dios. Tristemente, esta crisis de enfermedad o de epidemia ha mostrado muchas cosas que son necesarias. Para nosotros como creyentes nos ha estado mostrando que los pastores hemos predicado. La medida
del común denominador de las ovejas refleja la labor del pastor en tiempos actuales. Lo que hizo está revelando quiénes son las ovejas y qué comieron, de qué se alimentaron, cómo es que vivieron estos días pasados. Si vivieron de entretenimiento, hoy tenemos un grave problema. Están en crisis. Muchos de ellos ya ni siquiera practican la oración. Muchos de ellos ni siquiera anhelan regresar a la iglesia. Pero aquellos que aprendieron por el camino de la sana enseñanza, de los momentos de gozo, de los momentos de tristeza, de los tiempos de crisis, de los tiempos de victoria, de cómo enfrentar la lucha, de cómo tener recursos para seguir adelante a través de las circunstancias, en medio de las tormentas, hoy están caminando en una solidez. ¿Por qué? Porque aprendieron la sana doctrina. Si hay algo que a mí me ha preocupado desde el día que Dios me llamó, es enseñar lo que la Biblia dice, lo que Dios dice de sí mismo, la razón por la cual fui llamado. No es mi postura, no son mis opiniones las que deben prevalecer para compartirte. Es la voz de Dios la que necesitamos para forjar nuestra vida, nuestro carácter y nuestro destino eterno. Por eso, ¿qué necesitamos? Que el pastor sea capaz no solo de enseñar la palabra, sino de aclararla, de colocar paso a paso qué significa. Y el siguiente punto, una aplicación en su vida cotidiana. Hay algo que Einstein, uno de los más grandes sabios de nuestros tiempos, dijo: el conocimiento sin práctica es nulo. Tú puedes conocer la Biblia, tú puedes tener todas las doctrinas muy claras en tu mente, pero si tu conducta no revela lo que crees, estás perdido. Esdras levantó su voz y el pueblo estuvo atento, porque el pueblo fue enseñado desde niño que lo único capaz de cambiar y transformar una vida es la palabra de Dios. Eso es algo que tiene el pueblo judío. Desde que empiezan a aprender los niños a leer y escribir, son enviados a la escuela para que aprendan los 5 libros, la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando sean grandes no se apartarán. Probablemente su conducta, su camino no sea el más apropiado, pero ellos nunca se volverán ni a los ídolos ni a ninguna otra doctrina, porque cuando conocen al Dios de la Biblia, al Creador de los cielos y la tierra, caminarán en esa senda por el resto de sus días. Por eso, hoy tenemos un gran conflicto los predicadores. O enseñamos la Biblia, o les enseñamos mercadotecnia, o les enseñamos cómo puedan vivir de una manera como el mundo lo quiere hacer. La gran responsabilidad, como la de Esdras, no fue decirles lo que querían escuchar. Era necesario colocar la palabra de Dios que va a transformar nuestros pensamientos, a corregir nuestras conductas. Y si es necesario, habrá lágrimas de arrepentimiento. Hay algo que necesito reiterarte: el arrepentimiento es el principio de la restauración. Y primeramente a la restauración de la imagen a la cual fuimos creados, porque el pecado nos ha despojado, nos ha distorsionado, ha eliminado lo que había. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, entonces empieza la restauración para reflejar realmente por quién fuimos creados, y empezamos a revelar esa nueva naturaleza que hay en nosotros. Por eso las personas dicen: ¿qué te hicieron? Te lavaron el cerebro, ya no eres el mismo. Ya no piensas igual, ya no haces igual, ya no compartes. No, porque hay una nueva naturaleza que hoy me está impulsando cada día a amar y servir al Dios de la Biblia. Esa es la responsabilidad del predicador, de los líderes de una iglesia. Y si tú estás en un lugar o asistías a un lugar donde la palabra de Dios no era el centro, voy a decir algo triste:
estabas en el lugar equivocado. Un creyente o un cristiano no puede ser cristiano sin Cristo. Un cristiano no puede ser cristiano si su libro de texto no es la Biblia. Un cristiano no puede ser un cristiano si no refleja el carácter de Cristo. Qué tremendo. Pero déjame decirte, esto no lo hemos logrado por nuestra capacidad, por nuestra cultura, por nuestra herencia, no. Ha sido por gracia, porque Dios nos rescató. Porque un día hubo lágrimas de arrepentimiento y pudimos decir, Señor, te hemos fallado. Perdónanos, Dios. Nos quedamos detrás, no quisimos caminar contigo, pero desde hoy, Señor, aquí está mi vida. Y entonces es cuando dice la Biblia que Dios cambia la tristeza por gozo, que es cuando empezamos a dejar las cenizas, empezamos a danzar con alegría, porque viene el gozo del Señor, que es lo que va a salir en el verso 10, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que la palabra de Dios va a proveernos ciertamente en un instante un momento de convicción, de arrepentimiento, de lágrimas, pero el resto del tiempo habrá gozo, habrá libertad, habrá bendición en la medida en que aprendemos a caminar dentro de esa voluntad de Dios. La responsabilidad entonces es compartida. El predicador necesita prepararse y conocer la palabra de Dios para compartir la voluntad de Dios y enseñarle a la iglesia qué es lo que Dios quiere, demanda de nosotros. Pero esa responsabilidad es compartida para que la iglesia y los hermanos también decidan abrazar esa verdad, no solo de una manera emocional, porque podemos llorar, levantar las manos, ay, Dios está aquí. Y el día que no lloran, ay, los músicos estaban mal, andaban en pecado, por eso no se manifestó Dios. No, porque les enseñan a depender de emociones, porque de hecho eso tenemos un problema que después predicaré sobre eso, que prácticamente estamos induciendo servicios para ser emocionales, sensoriales y no espirituales, que es muy distinto. Así que lo que debemos enseñar es la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos enriquece. Viene el gozo, viene la libertad, viene la capacidad de ver con claridad y decir, Señor, gracias Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la capacidad de creer, la capacidad de entender y ahora la libertad para llevar a la práctica lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nehemías es uno de los libros que nos va a enseñar los principios de lo que Dios ha estado buscando desde el principio. ¿Cuál? Primero, que Dios es soberano. Dios es quien determina los tiempos y quien tiene en sus manos voluntades, naciones, circunstancias. Necesitamos recordar esto, porque los momentos actuales que nos están confrontando no están en las manos del Deep State, no están en las manos de los sombreros negros, no está en las manos de los Illuminati. Aunque Dios permite que todas estas cosas hoy nos alcancen, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y precisamente por eso tenemos que conocer a Dios. Él nos ha revelado desde el final, desde el principio, para que cuando nos alcanzara no nos sorprendiera y no viviéramos atemorizados, sino podemos decir, Señor, tú ya lo sabías. Y tú nos los has dado para que estemos confiados y seguros que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta es la razón. Así que la iglesia necesita entonces tener hambre y tener sed de la palabra de Dios. No de historias, no de fantasías. Lo que va a cambiar, edificar y transformar una vida es la palabra de Dios. Si tú y yo predicamos la palabra de Dios, en ocasiones parece que no hay resultados, pero tarde o temprano esa palabra dará fruto, dará vida, y es la que necesitamos colocar. ¿Sabes cuánto duró Elías para compartir su primer sermón? Fíjate bien. El gran profeta Elías, ¿sabes cuánto tiempo
le tomó para poder elaborar su primer sermón. Te la voy a poner fácil. Su primer sermón, después de haber tenido esas experiencias en el arroyo de Querib, con la viuda de Sarepta, después de resucitar a aquel hijo, después de haber pasado por ese transcurso, ¿sabes cuánto tiempo demoró para compartir su primer sermón? 3 años y medio. Después de 3 años y medio compartió su primer sermón. Y es precisamente cuando comparte esa palabra que se realiza una reforma en el pueblo de Israel. Y eso es lo que tenemos que aprovechar cada ocasión para compartir el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué hacer para concluir? Nosotros necesitamos volver a enfatizar: Dios es soberano. Dios desea restaurar a los suyos. Restaurar no significa maquillar, no significa ángel face. Una restauración es un cambio radical propiciado por Dios para volverlo al estado original y aún en mejor posición. En el libro de Cantar dice que Dios restaura lo que pasó. Si tú necesitas restauración, acércate a Dios. Esa restauración no viene simplemente por desearla. Necesitas hacerlo a la manera de Dios y Él lo hará. Y otro aspecto que Nehemías enfatiza mucho es que Dios es fiel. Dios nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Su fidelidad es irreemplazable e inagotable. No son las circunstancias las que definen las acciones de Dios acerca de si tiene o no la capacidad de hacer. Dios determina el tiempo, el momento, el cuándo y el cómo, pero Dios cumple sus promesas. No hay promesa que Dios no pueda cumplir. No hay circunstancia que Dios no pueda superar. No hay enfermedad que no pueda sanar, aunque en ocasiones se abstendrá como resultado de su soberanía. Así que otro punto para concluir es que Dios siempre ha deseado que nosotros vivamos con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese gozo no es el resultado de que nosotros podemos producirlo, es lo que Dios hace en nosotros para poder seguir adelante, para enfrentar la vida, para superar las circunstancias y estar conscientes que si Dios tiene el control, entonces también Él sabe lo que estás experimentando y tendrá también la respuesta a nuestra necesidad. Hoy tú y yo podemos decir: Señor, tenemos hambre, tenemos sed de tu palabra, Señor. Que sea la palabra de Dios la que nos guíe cada momento a lo largo de lo que hacemos, de lo que deseamos hacer. Porque entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un reto, los predicadores, compartir la verdad. Y la iglesia tiene la necesidad de verificar si esa palabra es correcta y apropiada de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y la responsabilidad compartida de la iglesia es escuchar y poner en práctica lo que tenemos. Quiero invitarte a ponernos de pie. Hoy tenemos un enorme mundo de posibilidades hablando de si es genuino, sustituto o no. La palabra de Dios no acepta sustitutos, es única. Y si esto es lo necesario, como dijo el apóstol Pablo, tendré que recurrir a todos los aspectos de la palabra para enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Nunca estaremos completos a menos que no escudriñemos desde Génesis hasta Apocalipsis todas las doctrinas que emanan de la palabra de Dios, enseñando que Jesucristo es el Rey de Gloria. Así que podamos decir, como esta reunión entre niños, adultos, mujeres, hombres, cuando empezaron a leer, ellos levantaron sus manos y empezaron a adorar a Dios diciendo: es la palabra de Dios. Que eso sea para ti, para mí, lo más precioso, la palabra de Dios. Que si algo debemos atesorar es la Biblia.
Si algo debemos nosotros aquilatar es la presencia gloriosa de nuestro Dios. No hemos llegado, y gracias a Dios espero que no lleguemos como lo están atravesando como los hermanos chinos, que no pueden tener una Biblia porque es un delito para ellos tener una Biblia. Y tienen que memorizarla, algunos un libro, un capítulo, y cuando ellos se reúnen pueden compartir lo mayor posible de la Escritura. Hoy tú y yo podemos andar con una Biblia bajo el brazo, pero si te das cuenta, esa libertad parece ser que nos ha hecho daño, porque no hemos valorado todo lo que tenemos. Yo espero que nunca lleguemos a una situación de esas, pero podemos decir: Señor, bendice a China, a los hermanos que están atravesando tiempos críticos, que los están exprimiendo, que hoy el CCP, como le dicen en inglés, que es el Partido Chino Comunista, están oprimiendo de tal manera a la iglesia que les están retirando Biblias, todo lo relacionado a la iglesia, para colocar retratos de Mao Zedong, para decirles: estos son tus verdaderos dioses. Imagínate lo que están atravesando ellos. Y tú y yo tenemos hoy un libro disponible a la venta en cualquier lugar, que lo puedes bajar vía internet. Valora tu palabra, estudia la Biblia, no de una manera intelectual, sino sistemática, apropiándote, practicando lo que estás aprendiendo, y que esa palabra nos conduzca día con día a ser un reflejo del carácter de Cristo. ¿Quieres orar conmigo? Padre, en nada difiere lo que estaba elevando Esdras en su condición de mostrarle al pueblo que el único fundamento posible para consolidar la fe, para enseñar e instruir al pueblo a caminar conociendo tu voluntad e ir tomados de tu mano, es la Biblia, tu palabra, Señor. Oh, cuánto necesitamos pastores comprometidos para amar tu palabra, comprometidos para preservarla, para predicar única y exclusivamente lo que emana de la verdad escritural legada por ti, Señor. Cuánto necesitamos que nos ayudes con capacidad, revelación, entendimiento, para saber compartir apropiada y correctamente estas verdades eternas y enriquecer a tu pueblo, Señor, alimentarles de la verdad con todo el consejo que emana de la misma. Padre, gracias por enseñarnos que tu palabra es la revelación de la expresión de tu voluntad. Es una palabra poderosa y nosotros somos testigos, porque esa palabra ha cambiado y hoy lo que somos es el resultado de ese poder que está actuando en nosotros. Señor, si hay algunos en la congregación o quienes tienen la oportunidad de estar escuchando hoy, Padre, en cualquier área de su vida, si hay un genuino arrepentimiento, si hay convicción, Señor, que al verse reflejados en el espejo de la palabra, su conducta, sus acciones no están en armonía con tu voluntad y hay dolor por no haber hecho lo correcto, si hay lágrimas, Señor, Padre, ayúdalos hoy para que esa tristeza no lo consuma, sino por el contrario sea el principio de esa comunión contigo, para poder venir a un encuentro poderoso donde cambie su tristeza por gozo, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme a lo trazado por tu palabra. Gracias, Señor.